Las alarmas sonaron estridentemente en cada nave de la flota de la Confederación Galáctica. La almirante Sarah Chen, de la nave humana Nuevo Horizonte, miraba sus pantallas con incredulidad. Las lecturas no podían ser correctas. Nada de ese tamaño debería poder moverse tan rápido. A través del espacio. Confirme las lecturas, ordenó a su oficial de comunicaciones. El rostro del teniente Park palideció mientras revisaba sus instrumentos de nuevo. Confirmado, almirante. Nave de guerra draconiana. Clase Garra del Vacío. Acaba de salir del hiperespacio en el borde de nuestro sistema solar. El puente se quedó en silencio. Todos los presentes sabían lo que eso significaba. Los draconianos eran la fuerza militar más temida de la galaxia conocida. Durante más de 1000 años, habían conquistado un mundo tras otro. Ninguna especie había logrado enfrentarlos con éxito. Sus naves no eran solo máquinas de guerra. Eran criaturas vivientes, cultivadas en lugar de construidas, con un blindaje que podía curarse a sí mismo y armas que se alimentaban de la fuerza vital de sus enemigos. La almirante Chen había visto los informes de otros mundos. Los draconianos llegaban, exigían la rendición total y luego esclavizaban a la población o la destruían por completo. Nunca había una tercera opción. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a la Tierra?, preguntó ella. A su velocidad actual, 72 horas, respondió Park. Chen asintió con gravedad. La flota humana estaba dispersa por el sistema solar en patrullas de rutina. Tenían 12 naves en total, todas ellas pequeñas naves de investigación o cargueros que habían sido equipados apresuradamente con armas básicas. Contra una nave de guerra draconiana, durarían tanto como barcos de papel en un huracán. Abra un canal con el mando terrestre, ordenó. El rostro del general Martínez apareció en la pantalla principal. Su expresión era serena, pero Chen podía ver la preocupación en sus ojos. También hemos detectado la nave draconiana, dijo Martínez antes de que Chen pudiera hablar. Todos los comandantes de la flota deben regresar a la Tierra inmediatamente para una reunión de emergencia. Señor, con el debido respeto, no tiene sentido, dijo Chen. No podemos luchar contra ellos. La Garra del Vacío por sí sola podría destruir toda nuestra flota y aún le quedaría suficiente potencia de fuego para convertir la Tierra en polvo. Martínez guardó silencio por un momento. Almirante, solo regrese. Tenemos un plan. Chen quiso preguntar qué clase de plan podría funcionar contra los draconianos, pero el canal se cerró antes de que pudiera hablar. Se volvió hacia su tripulación. Ya oyeron al general. Pongan rumbo a la Tierra, velocidad máxima. Mientras la Nuevo Horizonte y las otras naves humanas se apresuraban hacia su mundo natal, la Garra del Vacío continuaba su lento y amenazador avance. La nave era una pesadilla hecha realidad, de más de 5 kilómetros de largo, con la forma de un dragón masivo con las alas extendidas. Su bioarmadura pulsaba con una enfermiza luz verde, y los puertos de armas a lo largo de sus costados brillaban como ojos furiosos. En el puente de la Garra del Vacío, el almirante Quetuar estudiaba las lecturas de los sensores con satisfacción. Esta sería otra conquista fácil. Los humanos apenas habían alcanzado los viajes más rápidos que la luz. Sus naves eran primitivas, sus armas ridículas. Él había conquistado civilizaciones mucho más avanzadas que esta. Quetuar era un draconiano típico, de 2.5 metros de altura, cubierto de escamas verde oscuro más duras que el titanio, con ojos amarillos que podían ver en la oscuridad total. Sus garras podían rasgar el acero y su mordida podía inyectar un veneno que mataría a la mayoría de las criaturas en segundos. Como todos los de su especie, había sido criado para la guerra. Oficial de comunicaciones, ordenó en la áspera lengua draconiana. Prepare el mensaje de ultimátum estándar. Sí, almirante, respondió el oficial. ¿Debo transmitirlo en todas las frecuencias? Sí. Asegúrese de que cada humano en ese patético y pequeño mundo lo escuche. El mensaje se extendió por todo el sistema solar, llegando a la Tierra y a cada nave humana. La traducción era perfecta. Los draconianos llevaban conquistando mundos el tiempo suficiente como para haber recopilado los idiomas de miles de especies. Atención, humanos del tercer planeta. Soy el almirante Quetuar del Imperio Draconiano. Su mundo está ahora bajo nuestro control. Tienen 72 horas para rendirse completa e incondicionalmente. Todas las armas deben ser destruidas. Todas las fuerzas militares deben deponer las armas. Sus líderes deben presentarse ante nosotros para ser juzgados. Si cumplen, a algunos de ustedes se les permitirá vivir como esclavos. Si se resisten, su especie entera será exterminada.
No habrá negociación. No habrá piedad. Tienen 72 horas. El mensaje se repetía cada hora mientras la Garra del Vacío se acercaba a la Tierra. Otras naves de la Confederación Galáctica observaban desde una distancia segura. Sus tripulaciones se preparaban para presenciar otra tragedia. Algunos grabaron mensajes de condolencia para enviarlos a quien quiera que encontrara las ruinas de la Tierra en el futuro. En la Tierra, la reacción no fue la que nadie esperaba. En el centro de mando de emergencia, en las profundidades de las montañas rocosas, el general Martínez se encontraba ante una sala llena de líderes mundiales, comandantes militares y científicos. El ambiente debería haber sido de pánico y desesperación. En cambio, había una extraña sensación de tranquila determinación. «Damas y caballeros», comenzó Martínez, «todos hemos escuchado el mensaje. Nos quedan 68 horas. Quiero revisar nuestro plan de respuesta una vez más». La doctora Sarah Kim, jefa del Departamento de Xenobiología de la Tierra, se puso de pie. Era una mujer menuda, de cabello canoso y ojos amables detrás de unas gruesas gafas. Los perfiles psicológicos que hemos desarrollado sobre los patrones de comportamiento draconiano muestran varias debilidades interesantes, dijo. Esperan miedo, resistencia o rendición inmediata. Nunca se han encontrado con una especie que responda con curiosidad y hospitalidad. La almirante Chen, que había llegado apenas unas horas antes, negó con la cabeza. Con todo respeto, doctora, está hablando de ser amables con criaturas que han destruido civilizaciones enteras. No van a quedar impresionados con una fiesta de bienvenida. La doctora Kim sonrió. Almirante, usted está pensando como una oficial militar. Los draconianos son la especie militar por excelencia. Todo lo que hacen se basa en la dominación, la sumisión y la fuerza. ¿Qué sucede cuando encuentran algo que no pueden categorizar? ¿Qué pasa cuando toda su visión del mundo es desafiada? El general Martínez dio un paso al frente. El equipo de la doctora Kim ha estado estudiando todos los registros disponibles de las conquistas draconianas. En cada uno de los casos, siguieron el mismo patrón: llegar, amenazar, luchar o aceptar la rendición y establecer el control. Nunca se han enfrentado a una especie que simplemente se niega a jugar según esas reglas. ¿Y qué es exactamente lo que sugiere que hagamos?, preguntó el presidente Walls. La doctora Kim proyectó una pantalla holográfica que mostraba la nave draconiana. Los invitamos a cenar. La sala estalló en discusiones, pero Martínez levantó la mano pidiendo silencio. El plan ya está en marcha. Todas las fuerzas militares están en estado de espera. Todos los sistemas de armas están siendo desactivados. Cuando los draconianos lleguen, no encontrarán resistencia, ni una población acobardada, ni objetivos militares. En su lugar, encontrarán a los humanos haciendo lo que mejor saben hacer: ser curiosos con los nuevos vecinos. La almirante Chen miró fijamente al general. «Señor, esto es un suicidio». «No, almirante», respondió Martínez. «Esto es algo que los draconianos nunca han visto antes. Y según la investigación de la doctora Kim, cuando los draconianos se encuentran con algo verdaderamente desconocido, se confunden y dudan. Vamos a darles el mayor desconocido de sus vidas». A medida que pasaban las horas, una extraña transformación tuvo lugar en toda la Tierra. En lugar de pánico y preparación para la guerra, había una extraña sensación de emoción. Los noticieros mostraban a la gente en las principales ciudades colgando pancartas de bienvenida. Los niños dibujaban dragones. Los restaurantes comenzaron a preparar menús especiales para visitantes con diferentes necesidades dietéticas. La flota humana tomó posiciones alrededor de la Tierra, pero sus armas permanecieron desactivadas. La almirante Chen recibió órdenes que le hicieron cuestionar la cordura de sus comandantes. Cuando llegaran los draconianos, debía ofrecerles un pasaje seguro a la Tierra y preguntar si necesitaban algo para su viaje. En la Garra del Vacío, el almirante Quetuar comenzaba a sentirse inquieto. Había esperado que los humanos respondieran con desesperados movimientos militares, intentos de huir del planeta o mensajes suplicando piedad. En cambio, las naves humanas simplemente estaban allí, sin hacer nada. Ninguna arma apuntaba a su nave. No se estaban creando formaciones defensivas. Oficial de comunicaciones, ordenó: escanee todas las transmisiones humanas. ¿Qué se están diciendo entre ellos? El oficial trabajó durante varios minutos y luego levantó la vista con confusión. Almirante, las transmisiones son extrañas. Parecen estar discutiendo la preparación de alimentos,
protocolos culturales para recibir visitantes y preguntas sobre nuestra biología y costumbres. Los ojos amarillos de Quetuar se entrecerraron. ¿Qué clase de preguntas? ¿Quieren saber si preferimos nuestra comida caliente o fría? ¿Qué tipo de atmósfera respiramos? Si tenemos alguna restricción dietética y si estaríamos interesados en programas de intercambio cultural. El almirante miró fijamente a su oficial de comunicaciones. En 1000 años de conquista, ninguna especie le había preguntado a los draconianos sobre sus restricciones dietéticas. Señor, gritó el oficial de navegación, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Póngala en la pantalla principal, ordenó Quetuar. El rostro de la almirante Chen apareció ante él. Sonreía cortésmente, como si estuviera saludando a un vecino en lugar de a un ejército conquistador. Saludos, almirante Quetuar, dijo. Soy la almirante Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hemos recibido su mensaje y queríamos darles la bienvenida a nuestro sistema solar. Si necesitan algo para sus naves o su tripulación durante su visita, por favor, háganoslo saber. Tenemos instalaciones médicas, suministros de combustible y alimentos disponibles si los necesitan. Estamos muy emocionados de conocerlos. Quetuar miró la pantalla con total desconcierto. La hembra humana lo estaba tratando como a un turista en lugar de un conquistador. Esto nunca había sucedido antes. Jamás. Humana, gruñó. Se les dio un ultimátum. Rendirse o morir. Esas son sus únicas opciones. La sonrisa de la almirante Chen no vaciló. Lo entendemos, almirante. Nos gustaría discutir eso con usted en persona, si es posible. Nuestros líderes están muy interesados en aprender sobre su cultura y encontrar una solución que funcione para todos. ¿Preferiría reunirse en la Tierra o le gustaría que fuéramos a su nave? Podemos preparar un alojamiento adecuado de cualquier manera. El almirante draconiano se encontró sin palabras. Esta humana estaba discutiendo su ultimátum como si fuera una propuesta de negocios. Le estaba ofreciendo alojamiento. Estaba hablando de soluciones que funcionen para todos. Nosotros, comenzó Quetuar, y luego se detuvo. La tripulación del puente lo miraba, esperando órdenes. Pero, ¿qué órdenes podía dar? ¿Cómo se conquista a una especie que no reconoce que está siendo conquistada? Estaremos en órbita de su planeta en 18 horas, logró decir finalmente. Prepárense para nuestra llegada. Maravilloso, respondió la almirante Chen. Tendremos todo listo. ¿Traerá una delegación grande? Queremos asegurarnos de tener suficiente espacio y refrigerios para todos. La transmisión terminó, dejando a Quetuar mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, su tripulación intercambiaba miradas confusas. En todos sus años de servicio, nunca habían visto a su almirante tan perplejo. Señor, dijo el oficial de comunicaciones con vacilación. ¿Cómo debemos proceder? Quetuar no tenía ni idea. Los humanos actuaban como si estuvieran planeando una celebración en lugar de enfrentar la aniquilación. Cada instinto le decía que esto era algún tipo de trampa, pero sus sensores no mostraban armas ocultas ni defensas secretas. Los humanos parecían estar preparándose genuinamente para recibir a los draconianos como invitados. A medida que la garra del vacío se acercaba a la Tierra, el almirante Quetuar comenzó a preguntarse si tal vez los humanos eran demasiado primitivos para entender lo que les estaba sucediendo. Pero cuanto más estudiaba sus transmisiones, más se daba cuenta de que estas criaturas estaban lejos de ser primitivas. Eran curiosas, organizadas y, aparentemente, no tenían miedo. También estaban haciendo algo que ninguna especie en la galaxia había hecho antes. Estaban tratando a la fuerza militar más temida del espacio conocido como invitados de honor, y Quetuar no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer al respecto. La garra del vacío se instaló en órbita alrededor de la Tierra como una enorme nube de tormenta que bloqueaba el Sol. Desde la superficie, la nave parecía una luna oscura que había aparecido de la noche a la mañana. Su armadura bioluminiscente pulsaba con un inquietante brillo verde que podía verse incluso a la luz del día. El almirante Quetuar estaba en la bahía de despliegue principal de la nave, observando a sus guerreros prepararse para el desembarco. Cada soldado draconiano era una máquina de matar perfecta. 2,5 metros de músculo, escamas y armas mortales. Su armadura estaba cultivada a partir del mismo biomaterial que la nave, capaz de curar daños menores y mejorar su ya formidable fuerza. El comandante Vex, su segundo al mando, se acercó con el informe de la misión. Almirante, los grupos de desembarco están listos. Hemos seleccionado 12 grandes centros de población para un asalto simultáneo. Protocolo estándar.
asegurar los edificios gubernamentales, neutralizar al liderazgo militar y establecer puntos de control. Quetuar asintió, pero algo se sentía mal. Los humanos de abajo no se comportaban como ninguna especie que hubiera conquistado antes. Sus ciudades no mostraban signos de evacuación ni de preparación militar. En cambio, sus sensores detectaban grandes reuniones de civiles en áreas abiertas, casi como si se estuvieran preparando para festivales. Comandante, dijo lentamente, ¿nuestros exploradores han informado de alguna preparación de resistencia? Ninguna, almirante. Ni posiciones defensivas, ni emplazamientos de armas, ni formaciones militares. Los humanos parecen estar esperando. ¿Esperando qué? Vex parecía confundido. Desconocido, señor. Parecen estar montando grandes áreas al aire libre con mesas y lo que parecen ser estaciones de preparación de alimentos. Los ojos amarillos de Quetuar se entrecerraron. ¿Preparación de alimentos? ¿Acaso los humanos planeaban envenenar a sus tropas? Pero eso no tenía sentido. La biología draconiana era inmune a la mayoría de las toxinas que afectaban a otras especies. Proceda con los desembarcos, ordenó, pero mantengan la máxima preparación para el combate. Esto podría ser algún tipo de trampa. Las naves de desembarco se lanzaron desde la garra del vacío como avispas furiosas saliendo de un nido. Cada una llevaba 20 guerreros draconianos armados con armas de energía que podían derribar edificios. Descendieron hacia las principales ciudades de la Tierra, listos para la batalla. En la ciudad de Nueva York, la nave de desembarco del comandante Vex aterrizó en Central Park. Los enormes propulsores de la nave quemaron el césped y enviaron nubes de vapor al aire. Cuando la rampa de embarque bajó, Vex y sus guerreros emergieron, listos para el combate inmediato. En cambio, se encontraron frente a una multitud de humanos que sostenían carteles que decían «Bienvenidos a la Tierra», en 17 idiomas diferentes, incluido lo que parecía ser un intento de draconiano escrito. Vex se detuvo tan bruscamente que el guerrero detrás de él casi choca contra su espalda. En todos sus años de conquista, nunca había visto algo así. Los humanos no corrían aterrorizados ni atacaban con desesperación. Estaban aplaudiendo. Una pequeña mujer humana de cabello gris se adelantó. Llevaba lo que parecía ser ropa diplomática formal y sostenía un ramo de flores. «Comandante Vex, supongo», dijo en perfecto draconiano. «Soy la doctora Sarah Kim, directora de Relaciones Xenobiológicas de la Tierra. Estamos muy honrados de conocerlo». Vex la miró desde arriba. Esta diminuta criatura apenas le llegaba al pecho y se dirigía a él como si fuera un invitado en lugar de un guerrero conquistador. Hablaba su idioma con fluidez, lo que debería haber sido imposible, ya que este era el primer contacto entre sus especies. «¿Cómo sabe mi nombre?», exigió. «¿Cómo habla nuestro idioma?». La doctora Kim sonrió amablemente. «Hemos estado monitoreando sus transmisiones y estudiando sus patrones lingüísticos. Aprendemos muy rápido. ¿Le gustaría venir conmigo? Hemos preparado una ceremonia de bienvenida y una presentación de intercambio cultural. Tenemos mucha curiosidad sobre su especie y su viaje hasta aquí». Detrás de ella, más humanos se adelantaron. Algunos llevaban dispositivos de grabación. Otros tenían portapapeles con lo que parecían ser preguntas de entrevista. Unos pocos niños sostenían dibujos de dragones con caras amigables. Vex miró a sus guerreros. Todos miraban a los humanos con la misma expresión de confusión que él sentía. Así no era como se suponía que debían ser las conquistas. «No estamos aquí para ceremonias», dijo con firmeza. «Estamos aquí para aceptar su rendición y establecer el control draconiano sobre este planeta». «Oh, lo entendemos», respondió la doctora Kim alegremente. «Pero seguramente podemos discutir los detalles durante el almuerzo. Hemos preparado una variedad de alimentos que deberían ser compatibles con sus necesidades dietéticas. No estábamos seguros de lo que preferían, así que hicimos varias opciones». Señaló hacia el borde del parque, donde los humanos habían instalado largas mesas cubiertas de comida. El olor era, de hecho, bastante apetecible. Platos de carne que le recordaban a Vex su hogar. «¿Prepararon comida para nosotros?», preguntó. «Por supuesto. Han viajado un largo camino. Deben estar cansados y hambrientos. Por favor, vengan y siéntense. Tenemos tantas preguntas sobre su cultura y su tecnología». Vex se encontró siendo guiado, de manera suave pero persistente, hacia las mesas. Sus guerreros lo siguieron, con las armas aún listas, pero sus expresiones cada vez más confusas. Definitivamente, esto no era el protocolo de conquista estándar.
Escenas similares se estaban desarrollando en ciudades de todo el mundo. En Londres, el comandante Track se encontró con que le ofrecían té y le preguntaban sobre el clima en su planeta natal. En Tokio, el comandante Sid estaba rodeado de científicos ansiosos por aprender sobre la tecnología de las bionaves. En el Cairo, al comandante Rascu le mostraban las antiguas pirámides egipcias arqueólogos entusiastas que querían comparar técnicas de construcción. En ningún lugar los draconianos encontraban la resistencia que esperaban. En cambio, estaban siendo tratados como profesores visitantes o invitados distinguidos. Los humanos parecían genuinamente emocionados de conocerlos e increíblemente interesados en aprender sobre la sociedad draconiana. De vuelta en la Garra del Vacío, el almirante Quetois recibía informes cada vez más confusos de sus comandantes en tierra. «Señor», llegó la voz de Vex a través del sistema de comunicación. «Los humanos están preguntando sobre nuestros rituales de apareamiento. ¿Qué están qué? Quieren saber sobre nuestras estructuras familiares, nuestro arte, nuestra música. Han preparado una especie de presentación cultural para nosotros. Están tratando esto como un primer contacto diplomático en lugar de una conquista». Las garras de Quetois rasparon la barandilla de metal que sostenía. «Comandante, recuérdeles que estamos allí para aceptar su rendición, no para participar en un intercambio cultural». «Lo he intentado, señor. Siguen diciendo que podemos discutir los arreglos políticos después de que nos hayamos conocido mejor. Quieren entender nuestras necesidades y encontrar soluciones que funcionen para todos». «¿Soluciones que funcionen para todos?», repitió Quetois. «No necesitamos soluciones. Necesitamos sumisión». «Sí, señor. Pero siguen haciendo preguntas como, ¿qué los haría felices y cómo podemos ser buenos vecinos? Están tratando esto como si nos estuviéramos mudando al lado en lugar de conquistarlos». Informes similares llegaron de todos los lugares de desembarco. Los humanos no se resistían, pero tampoco se rendían de ninguna manera que los draconianos entendieran. En cambio, estaban haciendo algo sin precedentes. Estaban tratando de hacer amigos. En Nueva York, la doctora Kim estaba guiando al comandante Vex en un recorrido por la ciudad mientras le hacía preguntas detalladas sobre la historia y la tecnología draconiana. Parecía particularmente interesada en cómo funcionaban sus bionaves y si la sociedad draconiana había encontrado alguna vez soluciones pacíficas a las disputas territoriales. «Sus naves son absolutamente fascinantes», dijo mientras caminaban por Times Square, seguidos por los confundidos guerreros de Vex y una creciente multitud de humanos curiosos. «La integración biológica de la tecnología y el tejido vivo no se parece a nada que hayamos visto. ¿Cómo desarrolló su especie tales técnicas?». Vex se encontró respondiendo a sus preguntas. Era imposible no hacerlo. Ella estaba tan genuinamente interesada y hacía preguntas de seguimiento tan inteligentes. Antes de darse cuenta, estaba explicando la historia de la biotecnología draconiana y el significado cultural de sus naves vivientes. «Extraordinario», dijo la doctora. «Kim y sus campañas militares deben requerir una coordinación increíble entre los sistemas biológicos y tecnológicos. ¿Cómo mantienen operaciones tan complejas a través de vastas distancias? Requiere una armonía perfecta entre la mente de la nave y la tripulación», respondió Vex, y luego se detuvo abruptamente. ¿Por qué le estaba explicando secretos militares a estas criaturas? Pero la siguiente pregunta de la doctora Kim le hizo olvidar sus preocupaciones. «Mente de la nave. ¿Sus naves son conscientes? Oh, vaya. Eso plantea preguntas fascinantes sobre la relación entre la inteligencia artificial y la conciencia biológica. ¿Se comunican con sus naves telepáticamente o hay alguna otra forma de interfaz?». Por primera vez en décadas, el comandante Vex se encontró pensando en su nave no como un arma de guerra, sino como la compleja entidad viviente que realmente era. Las preguntas de la humana le estaban haciendo ver cosas familiares de nuevas maneras. Conversaciones similares estaban ocurriendo en toda la Tierra. Científicos, artistas, filósofos e incluso niños humanos estaban involucrando a los guerreros draconianos en discusiones sobre todo, desde estrategia militar hasta cómo era vivir entre las estrellas. Los draconianos se encontraron hablando de sus familias, sus esperanzas, sus miedos y sus sueños. Era profundamente inquietante. Al final del primer día, el almirante Quetois enfrentaba una crisis como ninguna otra en la historia militar draconiana. Sus tropas no estaban estableciendo el control sobre la población humana. En cambio, estaban sentados en parques y cafés respondiendo preguntas sobre sus vidas personales y comiendo comida humana. «Informe de situación», exigió al comandante Vex.
Señor, los humanos continúan cooperando. Nos han mostrado su arte, su música, su literatura. Han compartido sus descubrimientos científicos y han pedido nuestra opinión sobre varios proyectos. Parecen pensar que estamos aquí para algún tipo de programa de intercambio cultural extendido. ¿Les ha recordado que somos conquistadores, no turistas? Sí, señor. Siguen diciendo cosas como: resolveremos los detalles políticos más tarde. Primero queremos conocerlos como personas. Nos han invitado a quedarnos en sus casas, señor. Quetuar sintió que se le formaba un dolor de cabeza detrás de los ojos. ¿Quedarse en sus casas? Dicen que sus habitaciones de invitados son cómodas y quieren asegurarse de que estemos debidamente alojados durante nuestra visita. Nos están tratando como invitados de honor, no como fuerzas conquistadoras. El almirante cerró los ojos e intentó pensar. En 1000 años de expansión draconiana, ninguna especie había respondido de esta manera. Se suponía que debían luchar o rendirse, no invitar a la fuerza de invasión a cenar y preguntarles sobre sus pasatiempos. ¿Qué se suponía que debía hacer con un enemigo que se negaba a ser un enemigo? Habían pasado 3 semanas desde el desembarco draconiano, y el almirante Quetuar estaba experimentando algo que nunca antes había sentido. Total desconcierto. Estaba en sus aposentos privados a bordo de la Garra del Vacío, mirando informes que no tenían sentido. Según todo lo que sabía sobre conquista y ocupación militar, sus guerreros no estaban estableciendo control sobre la tierra. En cambio, estaban aprendiendo a jugar juegos humanos, asistiendo a escuelas humanas como oradores invitados y participando en algo llamado programas de intercambio cultural. El comandante Vex le había enviado una foto de sí mismo usando un sombrero humano llamado gorra de béisbol mientras estaba de pie junto a algo llamado vendedor de perritos calientes. El sistema de comunicación sonó y Quetuar respondió con creciente pavor. «Almirante», llegó la voz del comandante Track desde Londres. «Necesito solicitar una extensión de permiso en tierra para mi unidad». «¿Permiso en tierra?» La voz de Quetuar se elevó peligrosamente. «Comandante, no está de vacaciones. Se supone que debe establecer el control militar sobre un territorio conquistado». «Sí, señor. Pero los humanos nos han invitado a algo llamado simposio universitario, donde discutiremos la evolución de la tecnología militar a través de diferentes especies. Están muy interesados en nuestras perspectivas sobre el desarrollo estratégico. Y, francamente, señor, sus preguntas me han hecho pensar en nuestros propios métodos de maneras que nunca antes había considerado». Quetuar sintió que su ojo comenzaba a temblar. «Comandante, no asistimos a simposios con especies conquistadas. Las dominamos». «Entiendo, señor, pero estos humanos no actúan como si estuvieran conquistados. Siguen tratándonos como colegas y amigos. Ayer, un grupo de sus niños me hizo un pastel de cumpleaños. Aparentemente, calcularon mi edad en años terrestres y decidieron que necesitaba una celebración. No tuve el corazón para decirles que los draconianos no celebran cumpleaños». «¿Se comió el pastel?», preguntó Quetuar, aunque no estaba seguro de por qué. «Bueno, sí, señor. Estaba bastante bueno. De hecho, chocolate lo llamaron. Nunca había probado nada igual». Quetuar cerró los ojos y contó hasta 10 a la antigua manera draconiana. Cuando los abrió, su panel de comunicaciones se iluminaba con más llamadas entrantes de sus otros comandantes. El informe del comandante Sid desde Tokio fue igualmente perturbador. «Señor, los humanos aquí han desarrollado lo que llaman manga, representaciones artísticas de historias. Han creado varias con personajes draconianos, pero en lugar de representarnos como temibles conquistadores, nos han dibujado como héroes que trabajan junto a los humanos para resolver problemas y proteger a los inocentes. Es bastante halagador, en realidad». «¿Halagador?», repitió Quetuar débilmente. «Sí, señor. Nos han hecho parecer muy nobles y heroicos. Una historia me tiene salvando a un niño humano de un edificio en llamas usando mi fuerza natural y mi resistencia al fuego. Otra muestra al comandante Vex ayudando a científicos humanos a desarrollar nuevas tecnologías médicas usando el conocimiento biológico draconiano». Quetuar quería señalar que se suponía que los draconianos debían ser temidos, no retratados como héroes en los cómics humanos, pero estaba empezando a perder la voluntad de discutir. El peor informe vino del comandante Rasku en el Cairo. «Almirante, me han pedido que sea padrino en una boda humana». «¿Un qué?». «Aparentemente, 2 humanos se van a casar. Es una ceremonia de unión de pareja, y me han pedido que esté con ellos como un amigo de honor.
Dijeron que los ayudé a entender la importancia del compromiso y la lealtad a través de nuestras discusiones sobre los lazos de apareamiento draconianos. Quieren que dé un discurso sobre el significado de la camaradería. Quetzal miró el dispositivo de comunicación en completo silencio. Sus comandantes militares estaban asistiendo a bodas, comiendo pastel de cumpleaños y posando para cómics. Esto no era una conquista, ni siquiera era una rendición digna. Esto era algo completamente nuevo y aterrador. Los humanos de alguna manera habían convertido su invasión en una fiesta de bienvenida de vecindario. Abajo en la tierra, la transformación era aún más notable. La doctora Sarah Kim estaba sentada en su oficina revisando informes de todo el mundo. Los resultados de la respuesta poco convencional de la humanidad a la invasión draconiana superaban sus esperanzas más optimistas. En cada ciudad donde los draconianos habían aterrizado, había surgido el mismo patrón. La confusión inicial y la incomodidad habían dado paso a relaciones genuinas. Científicos humanos colaboraban con ingenieros draconianos para resolver problemas complejos. Artistas humanos trabajaban con artesanos draconianos para crear nuevas formas de expresión. Maestros humanos aprendían sobre la historia draconiana mientras que guerreros draconianos descubrían la filosofía humana. Lo más notable era que los propios draconianos estaban cambiando. El comandante Vex había comenzado a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba dichos y costumbres humanas interesantes. Había aprendido a apreciar el humor humano e incluso había intentado contar algunos chistes, aunque su ejecución necesitaba mejorar. Ayer, había pasado 3 horas ayudando a un grupo de niños humanos a construir una casa en el árbol, usando su fuerza natural para levantar pesadas vigas de madera mientras explicaba pacientemente las técnicas de construcción draconianas. El comandante Trax se había fascinado con la literatura humana y estaba leyendo lo que llamaba a los clásicos. Había comenzado con Shakespeare y actualmente estaba leyendo a Tolkien, lo que encontraba particularmente interesante ya que los humanos habían creado dragones de ficción mucho antes de conocer a los reales. Había dado varias conferencias en la Universidad de Oxford sobre las diferencias entre la imaginación humana y la realidad draconiana. El comandante Cid había descubierto la música humana y estaba aprendiendo a tocar algo llamado piano. Sus grandes garras lo hacían un desafío, pero los músicos humanos lo habían ayudado a desarrollar técnicas que funcionaban con su fisiología. Actualmente estaba trabajando en una pieza que combinaba armónicos draconianos tradicionales con estructuras clásicas humanas. Pero quizás el cambio más significativo le estaba ocurriendo al propio almirante Quetzal, aunque él aún no se daba cuenta. La doctora Kim había estado monitoreando cuidadosamente las comunicaciones desde la nave draconiana. Lo que escuchaba era el sonido de un comandante militar perdiendo lentamente su certeza sobre todo lo que había creído sobre la conquista, el poder y la naturaleza de la fuerza. Los humanos habían hecho algo sin precedentes. Habían hecho que los draconianos cuestionaran no solo su misión, sino toda su visión del mundo. Esa tarde, la doctora Kim recibió un mensaje inesperado. El almirante Quetzal solicitaba una reunión personal, no una ceremonia formal de rendición o una sesión de negociación, sino una conversación privada. Se encontraron en Central Park, cerca de donde el comandante Vex había aterrizado por primera vez. Quetzal llegó solo, sin su habitual séquito de guardias. Parecía cansado y confundido, como alguien que hubiera estado tratando de resolver un rompecabezas imposible durante semanas. «Doctora Kim», dijo mientras se sentaban en un banco con vistas al lago. «Necesito preguntarle algo, y quiero una respuesta honesta». «Por supuesto, almirante. ¿Qué nos están haciendo?» La doctora Kim inclinó la cabeza pensativamente. «No estoy segura de entender la pregunta. Mis guerreros vinieron aquí a conquistar su mundo», dijo Quetzal lentamente. «Fueron entrenados desde su nacimiento para ser soldados perfectos. Han derrotado a cada enemigo que han enfrentado. Son instrumentos de la voluntad del Imperio Draconiano. Sí, y ahora están aprendiendo a hornear pan. Asistían a lecturas de poesía y preguntándome si pueden adoptar mascotas humanas». Su voz se elevó ligeramente. «El comandante Vex me envió una foto de sí mismo vistiendo ropa humana y algo llamado gafas de sol mientras estaba de pie frente a su estatua de la libertad. Se veía feliz». La doctora Kim sonrió suavemente. «¿Eso es malo?» «No lo sé», explotó Quetzal. «En 1000 años de conquista, nunca hemos encontrado nada como esto. Las especies o luchan contra nosotros o se someten. No nos invitan a sus fiestas de cumpleaños, nos preguntan sobre nuestros sentimientos y nos enseñan a bailar». «¿Ha aprendido a bailar?» Quetzal pareció avergonzado.
El comandante Rascu me enseñó algo llamado vals ayer. Dijo que era importante para las relaciones diplomáticas. La doctora Kim asintió seriamente. Lo es. Bailar es una forma de comunicación que trasciende las barreras del idioma. Eso es lo que él dijo. Quetzal guardó silencio por un momento. Doctora Kim, mi imperio me envió aquí para añadir su mundo a nuestro territorio. Hemos hecho esto con éxito durante 1000 años. Sabemos cómo luchar contra ejércitos, cómo quebrar la voluntad de las poblaciones, cómo establecer el control sobre gobiernos resistentes, pero no sabemos cómo conquistar a una especie que nos trata como a una familia. Quizás, sugirió suavemente la doctora. Kim, la conquista no es lo que realmente quieren. Quetzal la miró fijamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, piénselo. Ha pasado toda su vida tomando cosas de otras especies, su libertad, sus recursos, sus mundos. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien le dio algo solo porque quería hacerlo feliz? El almirante guardó silencio durante un largo rato. Nunca, dijo finalmente. Sus guerreros han estado viviendo entre nosotros durante 3 semanas, continuó la doctora. Kim, han experimentado amabilidad, amistad, curiosidad y aceptación. Han sido tratados como individuos en lugar de solo soldados. Han descubierto partes de sí mismos que nunca supieron que existían. ¿No cree que eso podría ser más valioso que otro mundo conquistado? Quetzal miró hacia el lago, donde un grupo de niños humanos alimentaba a los patos mientras el comandante Vex los observaba con lo que solo podría describirse como afecto paternal. ¿Qué pasará con mi imperio?, preguntó en voz baja. ¿Y si se convirtiera en algo mejor? Respondió la doctora. Kim, ¿y si en lugar de conquistar mundos, los estuvieran explorando? ¿Y si en lugar de tomar de otras especies, estuvieran compartiendo con ellas? ¿Y si el imperio draconiano se hiciera conocido no por su poderío militar, sino por su sabiduría y amistad? El almirante guardó silencio durante mucho, mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era incierta. Necesitaría contactar a mis superiores. Esta no es una decisión que pueda tomar solo. La doctora Kim asintió. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Estaremos aquí cuando esté listo. Mientras estaban sentados juntos viendo el atardecer sobre Central Park, ninguno de los dos notó al pequeño grupo de guerreros draconianos y niños humanos jugando juntos cerca, ni la forma en que el comandante Vex ayudaba cuidadosamente a una niña a alcanzar las barras de mono mientras sus amigos lo animaban. La fuerza militar más temida de la galaxia estaba descubriendo algo más poderoso que la conquista, la simple alegría de hacer amigos. El almirante Quetzal estaba en la cámara de comunicaciones de la Garra del Vacío, mirando la imagen holográfica del comandante supremo Dratul, líder del Imperio Draconiano. La forma masiva del comandante supremo llenaba la pantalla. Sus antiguas escamas llevaban las cicatrices de 1000 batallas. Sus ojos amarillos ardían con el fuego frío que había intimidado a innumerables especies por toda la galaxia. Almirante Quetzal, la voz de Dratul retumbó como un trueno lejano. Explíqueme por qué su conquista del mundo humano ha tardado más de 2 meses. Su último informe hablaba de complicaciones culturales y patrones de resistencia inesperados. ¿Qué significa esto? Quetzal respiró hondo. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido en la Tierra? ¿Cómo podría hacer que el comandante supremo entendiera que toda su visión del mundo había sido puesta patas arriba por criaturas que ofrecían amistad en lugar de sumisión? Comandante supremo, comenzó con cuidado. Los humanos son diferentes a cualquier especie que hayamos encontrado antes. ¿Diferentes cómo? ¿Poseen armas superiores? ¿Tecnologías defensivas avanzadas? No, señor. Poseen algo mucho más peligroso. Los ojos de Dratul se entrecerraron. Explique. Han convertido la amabilidad en un arma, señor. El silencio que siguió fue tan completo que Quetzal pudo oír los latidos de su propio corazón. Cuando Dratul finalmente habló, su voz era peligrosamente baja. Almirante, ¿acaba de decirme que el poderoso imperio draconiano ha sido detenido por la amabilidad? Sí, señor. Se niegan a ser conquistados porque se niegan a vernos como conquistadores. En su lugar, nos tratan como invitados, amigos y socios. Preguntan por nuestras familias, nuestra historia, nuestros sueños. Comparten su comida, su conocimiento, sus vidas con nosotros. Han hecho que nos preocupemos por su bienestar. ¿Preocuparse por su bienestar?, repitió Dratul, su voz elevándose. Almirante, está ahí para establecer el dominio, no para hacer amigos. Entiendo, señor, pero, sin peros, almirante.
Completará su misión de inmediato. Destruya sus principales ciudades si es necesario, pero ponga ese mundo bajo nuestro control. Quetuar cerró los ojos. No puedo hacer eso, comandante supremo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. En toda la historia del Imperio Draconiano, ningún almirante se había negado a una orden directa del comandante supremo. ¿Qué ha dicho? La voz de Dratul era mortalmente tranquila. He dicho que no puedo hacer eso, señor. Los humanos no han hecho nada para merecer la destrucción. Nos han dado la bienvenida, nos han ayudado, nos han mostrado partes de nosotros mismos que nunca supimos que existían. Tienen hijos, familias, sueños, al igual que nosotros. No seré responsable de su aniquilación. El rugido de ira de Dratul sacudió la cámara de comunicaciones. Almirante Quetuar queda relevado del mando. Regrese al mundo natal inmediatamente para una corte marcial. No, señor, dijo Quetuar en voz baja. Por la presente, renuncio a mi cargo en el Imperio Draconiano y solicito asilo político en la Tierra. La imagen holográfica parpadeó mientras Dratul luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Usted está desertando? Prefiero pensar en ello como elegir una vida mejor, señor. Antes de que Dratul pudiera responder, otras voces se unieron a la conversación. Uno por uno, los oficiales superiores de Quetuar aparecieron en pantallas más pequeñas alrededor de la cámara de comunicación principal. Comandante Vex reportando. Señor, llegó la primera voz. Yo también renuncio a mi cargo y solicito asilo en la Tierra. Comandante Trax solicitando asilo en la Tierra. Comandante Sid solicitando asilo en la Tierra. Comandante Raskus solicitando asilo en la Tierra. En cuestión de minutos, más de la mitad de la tripulación de la Garra del Vacío había desertado formalmente del Imperio Draconiano. Habían tomado su decisión. La humanidad sobre la conquista, la amistad sobre la dominación, el amor sobre el miedo. El comandante supremo Dratul miró las pantallas en completo shock. Esto es imposible, susurró. Los humanos no tienen tecnología de control mental. Nuestros informes de inteligencia lo confirman. ¿Cómo han vuelto a mis mejores guerreros contra su propio imperio? No nos han vuelto en contra de nada, señor, dijo el comandante Vex suavemente. Nos mostraron lo que podríamos ser si eligiéramos construir en lugar de destruir, crear en lugar de conquistar. Nos ofrecieron lo único que nunca supimos que queríamos, la oportunidad de ser valorados por quienes somos, no por lo que podemos destruir. La comunicación terminó abruptamente cuando Dratul cortó la conexión, lleno de rabia e incredulidad. En la Tierra, la noticia de la deserción draconiana se extendió rápidamente. En lugar de pánico o sospecha, la respuesta fue característicamente humana. Organizaron una fiesta. En Central Park, miles de humanos se reunieron para dar la bienvenida oficial a sus nuevos vecinos. Los líderes de la Tierra habían preparado una ceremonia de ciudadanía para cualquier draconiano que deseara permanecer en el planeta. La visión de masivos guerreros reptilianos prestando juramentos de lealtad a los valores humanos, mientras niños humanos aplaudían y ondeaban banderas, era algo que la galaxia nunca había visto. La doctora Sarah Kim estaba en el podio, mirando a una multitud que incluía ambas especies. Hoy, dijo, damos la bienvenida no solo a nuevos ciudadanos, sino a nuevos miembros de la familia. Los draconianos que han elegido quedarse con nosotros han demostrado un coraje increíble al dejar atrás todo lo que conocían para abrazar una nueva forma de vida. A cambio, prometemos mostrarles la misma amabilidad y aceptación que ellos nos han demostrado que es posible. El ex almirante Quetuar, ahora simplemente Quetuar de la Tierra, se adelantó para dirigirse a la multitud. Su voz se escuchaba fácilmente en todo el parque, pero era más suave de lo que nunca había sido durante su carrera militar. Pueblo de la Tierra, dijo, mi especie vino aquí como conquistadora. Esperábamos encontrar una especie débil que se sometiera a nuestra voluntad o fuera destruida en el intento de resistir. En cambio, encontramos algo que nunca antes habíamos encontrado. Una especie que vio más allá de nuestra armadura y armas, a los individuos que había debajo. Nos vieron no como monstruos, sino como personas que simplemente nunca habían aprendido una mejor manera de vivir. Hizo una pausa, mirando los rostros, tanto humanos como draconianos, que lo observaban. Nos enseñaron que la fuerza no se mide por cuánto puedes destruir, sino por cuánto puedes construir. Nos mostraron que el verdadero poder no proviene de hacer que otros te teman, sino de hacer que se alegren de conocerte. Nos dieron algo que nuestro imperio nunca pudo, la oportunidad de ser verdaderamente felices. El aplauso fue atronador,
pero fue interrumpido por las alarmas de las estaciones de monitoreo orbital. La voz de la almirante Chen crepitó por el sistema de comunicación de emergencia. Atención a todas las estaciones. Tenemos múltiples naves draconianas saliendo del hiperespacio en el borde del sistema. Confirmado 12 naves de guerra clase Garra del vacío acercándose rápidamente. La multitud se quedó en silencio. El comandante supremo Dratul había respondido a la deserción de la manera más draconiana posible, con una fuerza abrumadora. Ketwar miró hacia el cielo, donde las naves que se acercaban pronto serían visibles. Parece que mi antiguo comandante ha decidido resolver esta situación personalmente. La doctora Kim se unió a él en la plataforma. ¿Cuántas tropas traerá? Cada nave transporta aproximadamente 5.000 guerreros, respondió Ketwar con gravedad. 60.000 soldados draconianos liderados por el propio comandante supremo. Esto no será como la llegada de mi única nave. A Dratul no le interesará el intercambio cultural. ¿Qué crees que hará? Exigirá que todos los desertores regresen inmediatamente para ser ejecutados y amenazará con destruir la tierra si se niegan a entregarnos. La doctora Kim asintió pensativamente. ¿Y qué recomendarías que hiciéramos? Ketwar miró a los miles de humanos y draconianos de pie juntos en el parque. Niños humanos tomaban de la mano guerreros draconianos. Científicos humanos estaban enfrascados en conversaciones con ingenieros draconianos. Antiguos enemigos se habían convertido en familia. Recomiendo, dijo lentamente, que hagamos exactamente lo que ustedes hicieron cuando yo llegué. Invitarlos a cenar. La doctora Kim sonrió. Esperaba que dijeras eso. En cuestión de horas, la respuesta de la Tierra a la flota draconiana que se acercaba se estaba transmitiendo en todas las frecuencias. Era la almirante Chen. Pero esta vez no estaba sola. A su lado estaban Ketwar y sus antiguos oficiales, junto con representantes de todas las principales naciones y organizaciones humanas. Comandante Supremo Dratul, dijo la almirante Chen, bienvenido a nuestro sistema solar. Entendemos que está aquí para discutir la situación con sus antiguos oficiales. Estaríamos encantados de reunirnos con usted y sus tripulaciones para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos. Hemos preparado instalaciones de aterrizaje para toda su flota y tenemos alojamiento listo para sus 60.000 personas. Estamos ansiosos por conocerlo. Ketwar dio un paso al frente. Comandante Supremo, sé que esta situación no tiene precedentes, pero le pido que le dé a los humanos la misma oportunidad que nos dieron a nosotros. Baje a la Tierra, vea lo que hemos visto, aprenda lo que hemos aprendido, y luego tome su decisión. La transmisión terminó, dejando que la flota draconiana que se acercaba a contemplar el desafío militar más inusual en la historia galáctica. ¿Cómo luchas contra un enemigo que sigue tratando de ser tu amigo? Mientras las 12 naves de guerra se acercaban a la Tierra, cada ser en la galaxia observaba y esperaba para ver qué sucedería cuando una fuerza imparable se encontrara con un acto inamovible de bondad. El comandante supremo Dratul estaba en el puente de su nave insignia, la Furia Eterna, observando cómo la Tierra crecía en sus pantallas. Su forma masiva estaba envuelta en una armadura de batalla ceremonial que había sido usada por los comandantes supremos durante más de 500 años. Cada escama de la armadura llevaba la marca de un mundo conquistado, y había miles de ellas. Él era la máxima expresión del poder draconiano, antiguo, despiadado y absolutamente convencido de la superioridad de su especie sobre todas las demás. En sus 800 años de vida, nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolverse con la aplicación suficiente de fuerza. Pero mientras estudiaba los informes de la tripulación desertora de Ketwar, se encontró frente a algo sin precedentes, descripciones detalladas de una rendición voluntaria a una especie más débil. Análisis, ordenó a su oficial de inteligencia. Señor, toda la evidencia sugiere que los humanos no poseen tecnología de control mental, ni armas químicas que puedan afectar la química de nuestro cerebro, ni capacidades avanzadas de guerra psicológica. Según todas las mediciones, son una especie primitiva con una capacidad militar limitada. Entonces, explique cómo convirtieron a mi mejor almirante y a la mitad de su tripulación en traidores. El oficial de inteligencia vaciló. Señor, el informe sugiere que usaron lo que ellos llaman hospitalidad y amistad para crear lazos emocionales con nuestras fuerzas. ¿Amistad? La voz de Dratul goteaba desprecio. ¿Me estás diciendo que el almirante Ketwar, conquistador de 12 mundos, fue derrotado por la amistad? Eso parece ser exacto, señor. Dratul estudió las pantallas tácticas que mostraban las defensas de la Tierra. Unas pocas docenas de naves primitivas, sin escudos planetarios, sin plataformas de armas orbitales.
Podría reducir todo el planeta a cenizas en cuestión de horas. Pero los humanos habían enviado esa extraña invitación. Querían llegar a un acuerdo que satisfaga a todos. Habían ofrecido alojar a toda su flota y a sus 60,000 guerreros. Ninguna especie había hecho tal oferta. La mayoría de las civilizaciones se preparaban para una batalla desesperada o enviaban frenéticos mensajes de rendición cuando el imperio draconiano llegaba con toda su fuerza. Estos humanos estaban tratando la llegada de 12 naves de guerra como si estuvieran planeando una convención. Señor, llamó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo otra transmisión del planeta humano. Póngala en la pantalla. La pantalla mostró una gran reunión de humanos y draconianos. Dratul se inclinó hacia adelante, estudiando la imagen con atención. Sí, esos eran definitivamente sus antiguos guerreros, pero se veían diferentes de alguna manera. No llevaban armadura ni portaban armas. En cambio, parecían relajados, felices. Una pequeña mujer humana se adelantó. Comandante Supremo Dratul, soy la doctora Sara Kim, directora de Relaciones Xenobiológicas de la Tierra. Sus antiguos oficiales nos han hablado mucho de usted. Estamos muy emocionados de conocer al líder de una civilización tan notable. Los ojos amarillos de Dratul se entrecerraron. Esta diminuta criatura se dirigía a él con la misma amabilidad casual que otros podrían usar para saludar a un vecino. Sabemos que debe estar preocupado por su gente, continuó la doctora Kim. Así que queríamos que viera que están a salvo y bien. ¿Por qué no dejamos que hablen por sí mismos? El ex almirante Ketvar apareció en la pantalla. Miró directamente a su antiguo comandante sin miedo ni vergüenza. Comandante Supremo, sé que mis acciones parecen traicioneras según los estándares tradicionales, pero necesito que vea lo que he visto, que experimente lo que he experimentado. Los humanos no nos han debilitado. Nos han hecho más fuertes al mostrarnos en lo que podríamos convertirnos. Otros exoficiales aparecieron, cada uno hablando brevemente sobre sus experiencias en la Tierra. Hablaron de aprender, crecer, descubrir nuevos aspectos de sí mismos. Hablaron de niños humanos que los habían adoptado como miembros de la familia sustitutos, de científicos que habían colaborado con ellos como iguales, de artistas que habían visto belleza en la cultura draconiana. Esto es imposible, murmuró Dratul. Hablan como si hubieran sido liberados en lugar de capturados. La transmisión terminó con la voz de la doctora Kim. Comandante Supremo, hemos preparado áreas de aterrizaje para toda su flota en lo que llamamos Nuevo México, una gran área abierta con mucho espacio para sus naves. También hemos organizado alojamiento para toda su gente y preparado un programa de orientación cultural. Sabemos que todo esto debe parecer muy extraño, pero esperamos que nos dé la oportunidad de mostrarle lo que les hemos mostrado a sus oficiales. Creemos que podría encontrarlo esclarecedor. La pantalla se oscureció, dejando a Dratul mirando su propio reflejo en la superficie negra. Señor, dijo su oficial táctico, podríamos destruir el planeta desde la órbita. No hay necesidad de arriesgarse a la exposición de cualquier manipulación psicológica que estén usando. Dratul guardó silencio por un largo momento. Finalmente, se volvió para enfrentar a la tripulación de su puente. Prepárense para el aterrizaje. Preparación total para el combate, pero las armas permanecerán desactivadas hasta que dé órdenes específicas. Señor, necesito ver esto por mí mismo. El desembarco de la flota draconiana fue la operación militar más grande que la Tierra había presenciado. 12 bionaves masivas descendieron de la órbita como montañas cayendo, sus cascos brillando con patrones bioluminiscentes que habían sembrado el terror en innumerables mundos. Se asentaron en los campos de aterrizaje preparados en Nuevo México, sus patas biomecánicas extendiéndose para soportar estructuras más grandes que muchas ciudades humanas. 60,000 guerreros draconianos emergieron de las naves en formación perfecta. Sus armaduras relucientes, sus armas listas, eran la élite del imperio, seleccionados personalmente por Dratul por su lealtad absoluta y obediencia incuestionable. Fueron recibidos por una reunión aún mayor de humanos. En lugar de ejércitos o funcionarios gubernamentales, los humanos habían enviado maestros, científicos, artistas, chefs, músicos y niños. Miles de ellos, portando carteles de bienvenida en 17 idiomas y sosteniendo flores, regalos y comida. Al frente de la multitud estaba el ex almirante Ketvar, ahora vistiendo ropa humana simple en lugar de armadura militar. A su lado estaba la doctora Kim, luciendo notablemente tranquila para alguien que enfrentaba a la fuerza militar más poderosa de la galaxia conocida. El comandante supremo Dratul emergió de su nave insignia,
elevándose incluso sobre sus propios guerreros masivos. Su presencia era lo suficientemente intimidante como para hacer que el propio suelo pareciera temblar. Esta era una criatura que había conquistado personalmente 37 mundos, que nunca había conocido la derrota, que era temida por sistemas estelares enteros. Caminó directamente hacia donde esperaban Ketvar y la doctora. Kim, almirante, dijo en draconiano formal, ordenará a sus tropas que regresen a sus naves de inmediato. Esta tontería se acaba ahora. Ketvar miró a su antiguo comandante sin inmutarse. Comandante supremo, con el debido respeto, ya no son mis tropas, y yo ya no soy un almirante. Simplemente soy Ketvar de la Tierra, y estos son mis amigos. Los ojos de Dratul brillaron peligrosamente. ¿Amigos? ¿Llamas a estas criaturas amigos mientras abandonas a tu propia especie? No he abandonado a mi especie, respondió Ketvar con calma. He descubierto en lo que mi especie podría convertirse. La doctora. Kim dio un paso adelante, aparentemente ajena al peligro que irradiaba el comandante supremo. Comandante Dratul, ¿puedo llamarlo comandante? Estamos muy honrados de conocerlo. Ketvar y los demás nos han contado sobre sus increíbles logros. 800 años de liderazgo, la sabiduría que debe haber acumulado es extraordinaria. Dratul la miró desde arriba. Esta diminuta criatura le hablaba como si fuera un anciano respetado en lugar de un señor de la guerra conquistador. Hemos preparado una ceremonia especial de bienvenida para usted y su gente, continuó la doctora. Kim, sabemos que debe estar cansado de su viaje y queremos asegurarnos de que esté cómodo. Hemos estudiado las necesidades dietéticas y las preferencias ambientales draconianas y creemos que encontrará nuestros arreglos bastante satisfactorios. No estoy aquí para ceremonias, gruñó Dratul. Estoy aquí para restaurar el orden. Por supuesto, asintió la doctora. Kim alegremente. Pero seguramente podemos discutir los detalles después de que haya tenido la oportunidad de descansar y ver lo que hemos preparado. Tenemos mucha curiosidad sobre su perspectiva sobre el liderazgo y la gobernanza. Nos encantaría aprender de su experiencia. Detrás de la doctora. Kim. Miles de humanos esperaban pacientemente, muchos de ellos sosteniendo a niños que miraban a los guerreros draconianos con fascinación en lugar de miedo. Algunos de los niños saludaban con la mano. Dratul miró a sus guerreros. Mantenían la formación, pero podía haber incertidumbre en sus posturas. Habían sido entrenados para manejar resistencia, rendición o ataque. No tenían protocolos para manejar fiestas de bienvenida. 1 hora, dijo finalmente. Examinaré sus arreglos. Luego discutiremos los términos. La doctora. Kim sonrió radiante. Maravilloso. Por favor, sígame. Lo que siguió fue la hora más surrealista de los 800 años de vida del comandante supremo Dratul. Los humanos, en efecto, habían preparado alojamiento para 60.000 draconianos. Habían construido viviendas temporales que tenían en cuenta los requisitos de tamaño, las necesidades dietéticas y las estructuras sociales draconianas. Habían preparado presentaciones culturales, programas educativos y actividades recreativas. Lo más inquietante de todo, habían preparado preguntas, miles de ellas. Científicos humanos querían entender la biotecnología draconiana. Historiadores humanos sentían curiosidad por los patrones de expansión draconiana y sus efectos en la civilización galáctica. Filósofos humanos querían discutir la ética del imperio y la naturaleza del poder. Pero fueron los niños quienes resultaron más devastadores para la visión del mundo de Dratul. Una niña humana, de no más de 6 años, se le acercó mientras inspeccionaba las instalaciones de alojamiento. Levantó la vista hacia su enorme forma blindada sin el menor rastro de miedo. ¿De verdad tienes 800 años? Preguntó. Dratul la miró, sin saber cómo responder. Sí. Guau, debes saberlo todo. ¿Tienes hijos? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Sí. Tenía hijos, nietos, bisnietos, una familia entera que no había visto en décadas porque había estado demasiado ocupado conquistando mundos para visitarlos. Yo, sí, dijo lentamente. ¿Te extrañan cuando estás de viaje como ahora? Dratul se encontró pensando en su nieta menor, que le había enviado un mensaje hace 2 años preguntando cuándo vendría a casa de visita. Nunca había respondido, demasiado concentrado en las campañas militares para dedicar tiempo a la familia. Creo que podrían, admitió en voz baja. La niña sonrió. Apuesto a que están muy orgullosos de ti. Mi papá viaja por trabajo a veces y lo extraño mucho. Pero siempre estoy orgullosa cuando la gente dice cosas bonitas de él.
A medida que pasaban las horas, Dratu se encontró experimentando algo sin precedentes. Duda, no sobre sus capacidades militares o sus decisiones estratégicas, sino sobre las suposiciones fundamentales que habían guiado toda su vida. Los humanos demostraban planes detallados para integrar la tecnología draconiana con la innovación humana. Hablaban de misiones de exploración conjuntas, proyectos de investigación colaborativos y programas de intercambio cultural. Hablaban de sus guerreros no como enemigos derrotados o súbitos conquistados, sino como socios potenciales en la construcción de algo más grande de lo que cualquiera de las dos especies podría lograr por sí sola. Al final del día, Dratul estaba solo en una colina con vistas al vasto campamento donde sus 60.000 guerreros estaban siendo entretenidos, educados y recibidos por millones de humanos. Muchos de sus soldados estaban enfrascados en conversaciones con sus homólogos humanos. Algunos participaban en demostraciones culturales. Otros simplemente estaban sentados en silencio, escuchando música humana y descubriendo que la disfrutaban. La doctora Kim lo encontró allí mientras el sol se ponía. ¿Qué piensa?, preguntó en voz baja. Dratul guardó silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era reflexiva en lugar de autoritaria. En 800 años de conquista, he tomado miles de mundos. He acumulado vastos territorios, una enorme riqueza y un poder absoluto. Pero nunca he visto mi gente tan contenta como ahora. ¿Qué cree que significa eso? Dratul la miró. Creo que significa que he sido un conquistador muy exitoso y un líder muy pobre. La doctora Kim sonrió suavemente. Nunca es tarde para aprender nuevas habilidades. A la mañana siguiente, el comandante supremo Dratul envió un mensaje que sacudiría los cimientos de la galaxia. Disolvió formalmente el Imperio Draconiano, estableció la Tierra como el primer territorio de colaboración interespecies y solicitó permiso para quedarse y aprender lo que los humanos pudieran enseñarles sobre un liderazgo que construye en lugar de destruir. En un año, la Tierra se había convertido en el centro diplomático de la galaxia. Especies que habían sido enemigas durante milenios se encontraron trabajando juntas en proyectos que beneficiaban a todos. La fuerza militar más temida de la galaxia se había convertido en su organización de mantenimiento de la paz más eficaz, no a través de la conquista, sino a través de su recién descubierta comprensión de lo que significaba hacer que otros se sintieran bienvenidos. Y en algún lugar de una pequeña casa en Nuevo México, un excomandante supremo leía cuentos antes de dormir a niños humanos, mientras su propia nieta lo visitaba a través de un holograma, finalmente capaz de ver a su abuelo, no como un señor de la guerra distante, sino como el gentil miembro de la familia que siempre había esperado que pudiera ser. La misteriosa desaparición de la nave draconiana había dejado, en efecto, a la galaxia sin palabras. No porque hubiera desaparecido, sino porque había mostrado a todos lo que era posible cuando la mayor fuerza militar del universo aprendía a usar su fuerza para proteger en lugar de conquistar, para dar la bienvenida en lugar de amenazar, y para construir puentes en lugar de quemarlos. La humanidad había logrado lo imposible. Habían conquistado a sus conquistadores con nada más peligroso que la amabilidad, la curiosidad y la idea revolucionaria de que cada ser en la galaxia merecía ser tratado como familia.